empezando con la fisiopatología de la aterosclerosis. En general, ¿cómo definimos? A ver, permítame tantito. Ok. ¿Cómo definimos a la aterosclerosis? Espérame, sin problemas, aquí está. La aterosclerosis es una afección vascular crónico-degenerativa caracterizada por inflamación crónica secundaria a infiltración, acumulación de lípidos oxidados en la pared del vaso y degeneración fibrótica cicatricial. Afecta primero la íntima, luego la túnica media, la adventicia de las grandes y medianas arterias. Es decir, generalmente la aterosclerosis es una enfermedad de vasos de gran y mediano calibre, ¿sí? Hay inflamación, infiltración y acumulación de lípidos, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad progresiva que generalmente no afecta a pequeños vasos, sino vasos medianos o grandes, ¿sí? Y finalmente afecta a la túnica media, ¿por qué? Porque va a existir migración de células musculares lisas que se encuentran en la capa media hacia la íntima, que afectan a la matriz extracelular. Respecto a la patobiología de la aterosclerosis, podemos dividir el concepto de aterosclerosis en dos términos. Primero que nada, la aterosis es la acumulación focal intracelular y extracelular de lípidos, la formación de células escamosas. En eso radica la aterosis, que finalmente se refiere a la acumulación de lípidos, ¿no? Y la formación de células escamosas, que recordamos que son macrófagos, fagocitan a las moléculas de LDL, ¿no? Esclerosis se refiere al endurecimiento arterial por hipertrofia, hiperplasia de miocitos y distrofia de la colágena. Finalmente, el término aterosclerosis resulta de la combinación de ambos conceptos, y así es como lo debemos entender. Parte de la fisiopatología de la aterosclerosis tiene que ver con la inmunidad, ¿no? Recordamos, la dividimos en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Recordamos que la inmunidad innata, generalmente representada por los macrófagos, no requiere estímulos o actuación previa, ¿no? Cuando reconoce a los antígenos, va a actuar de inmediato, generando una respuesta rápida y contundente, ¿no? Tiene que ver con los llamados PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos. Obviamente, parte de la actividad de estos macrófagos va a ser liberar moléculas pequeñas mediadoras, citocinas proinflamatorias con efecto positivo pues, sobre otras células como los linfocitos, ¿no? A su vez, esto radica la inmunidad innata, ¿no? Y bueno, la inmunidad adaptativa generalmente requiere, a diferencia de la innata, requiere de la activación de la célula. Va a actuar además de otras células, ¿no? Como los macrófagos, las células dendríticas. En este caso, por ejemplo, la célula dendrítica, cuando reconoce el antígeno, se lo presenta al linfocito, ¿no? En general, esta inmunidad pues, va a requerir de la participación de la innata, inevitablemente. El linfocito T va a desencadenar una respuesta que participa en el proceso inflamatorio. Esta respuesta es más lenta, puede llevar días, semanas. Y bueno, por ejemplo, las células T que se diferencian, por ejemplo, en TH1, liberan interferón gamma y actúa sobre los mismos macrófagos de la inmunidad innata, o se diferencia en un TH2. El TH2 se va a encargar de liberar, por ejemplo, citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10, que actúa pues, sobre las células musculares lisas, ¿no?
Debe haber un punto de equilibrio entre las citocinas proinflamatorias liberadas por el macrófago y por el TH1 con las citocinas antiinflamatorias liberadas por el TH2. Y bueno, y aparte tenemos también células B, por ejemplo, los linfocitos B, que sabemos que son capaces de diferenciarse en células plasmáticas, y estas células plasmáticas son productoras de anticuerpos. En términos generales, entendemos con este esquema que todas estas células, linfocitos, macrófagos, células musculares lisas, van a participar en el proceso inflamatorio que va a caracterizar a la aterosclerosis. La aterosclerosis se caracteriza por una infiltración subendotelial de lípidos, ¿no? Tenemos ahí la corriente sanguínea, las moléculas de LDL circulando, el endotelio, y vemos cómo va migrando las partículas de LDL hacia el subendotelio. En general, aquí entendemos pues esta situación como disfunción del endotelio, ¿no? Con un aumento de lipoproteínas aterogénicas, principalmente LDL. Esto va a propiciar que aumente la infiltración de LDL a través del endotelio a la íntima. Y tenemos este concepto que la placa de ateroma se forma no en respuesta a la infiltración, sino como respuesta a la retención. Es decir, que la formación de la placa de ateroma no se debe al aumento de la concentración de lipoproteínas aterogénicas en la íntima, que se infiltran, sino porque éstas se retienen. Es decir, si las LDL no fueran retenidas a la íntima, no habría aterosclerosis, ¿no? Es decir, las partículas entran al endotelio, al subendotelio, y luego se salen, ¿no? El problema no es que ingresen, el problema es que se retengan. Hemos hablado de la distrofia de la matriz extracelular. En general, las LDL son retenidas porque va a haber una interacción con componentes de la matriz extracelular. Recordamos que hay diferentes proteoglucanos, ¿no? Es una como red tridimensional que atrapa a las LDL de corín, sulfato de condroitín, sulfato de dermatán, etc. Entonces, el problema de las LDL densas y pequeñas es que estas van a infiltrar más fácilmente el endotelio y tienen una gran interacción con los proteoglucanos. Esta unión a los componentes de la matriz extracelular ocurre en mayor grado en sitios de conflicto hidráulico. Si se acuerdan, hablábamos de las bifurcaciones, ¿no? De las ramificaciones arteriales, que son sitios de conflicto hidráulico porque estas regiones suelen tener alteraciones en las fuerzas de rozamiento, ¿no? Las curvaturas, las bifurcaciones, las ramificaciones de las arterias, de mediano y de gran calibre. ¿A qué nos referimos con el término de LDL modificada en el proceso inflamatorio? Vemos que una vez que las LDL son retenidas, es decir, que atraviesan el endotelio y se alojan en el subendotelio, van a empezar a sufrir una serie de cambios productos del estrés oxidativo. Las LDL y todas las lipoproteínas que contienen ApoB en su estructura, es decir, lipoproteínas aterogénicas, sufren el proceso de oxidación, hidrólisis, y pues todo esto la va a modificar, ¿no? Es por eso que llamamos a esta molécula ahora LDL modificada o con oxidación avanzada. Una vez que es modificada, esta molécula va a promover la inflamación, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Lo que vamos viendo. Dijo que también se llamaba con oxidación avanzada, ¿verdad? LDL modificada o con oxidación avanzada. Gracias, Y doctor. entonces esta es a la que fagocita el macrófago para que se convierta en célula espumosa. Así es. Ok. Doctor, había leído de otra, como una vía de los remanentes que también generan células espumosas. Bueno, ahorita vamos a hablar sí, de esta parte. Apenas estamos entendiendo el proceso de cómo la LDL se retiene en la íntima. Ahora vamos a pasar al proceso de hablar de los macrófagos y de la inflamación.
Ah, ok. Ujú. Entonces debemos entenderla así, ¿no? Como a la aterosclerosis como una enfermedad inflamatoria. Aquí observamos que la LDL es retenida y eso da tiempo a que diferentes moléculas actúen en ella, generando procesos de hidrólisis, de oxidación, que la van a modificar y la van a convertir, podríamos decir que en un antígeno. Sabemos que la LDL pues no es un antígeno, ¿no? Circula normalmente en la sangre y no causa mayor problema, pero se convierte como tal en un antígeno al ser oxidada o mínimamente modificada. Entonces, al ser convertida en un antígeno, ¿quién va a ser el primero que la va a reconocer? Es la primera célula que reconoce a la LDL como un antígeno. Hablamos de la inmunidad, ¿no? El macrófago. Así es. Acuérdense que el macrófago forma parte de la inmunidad innata y pues es la primera que la reconoce porque actúa de forma inmediata. Luego se lo presenta a un linfocito. El paso primario es el macrófago reconozca al LDL como un antígeno. Vemos, por ejemplo, que ciertas moléculas como la fosfolipasa A2, unida a la lipoproteína, es decir, la LPLA2, o fosfolipasa A2, unida a la lipoproteína, va a inhibir a la LDL, es decir, de que salga, hace que quede retenida en la íntima, y pues como al ser una fosfolipasa, va a empezar a hidrolizar a los fosfolípidos, ¿no? Es decir, acuérdense que la molécula de lipoproteína, además de colesterol, triglicéridos, tiene fosfolípidos, ¿no? Habitualmente en la superficie de la estructura, en la cubierta hidrófila, ¿no? Y bueno, realmente al empezar a hidrolizar a los fosfolípidos, porque la fosfolipasa tiene una gran avidez por los fosfolípidos, pues ¿qué ocurre dentro de esta hidrólisis? Se van a empezar a liberar ácidos grasos, ¿no? Y se va a liberar lisofosfatidilcolina, que va a actuar sobre receptores que se encuentran en el endotelio, ¿no? Obviamente va a empezar a promover como proceso inflamatorio, pues la quimiotaxis de los monocitos va a hacer que más células inflamatorias migren de la circulación hacia el endotelio, va a promover la formación o liberación de factores de crecimiento también. Y también promover la expresión de moléculas de adhesión, ¿no? Que hace que esas moléculas o esas células que están migrando hacia el endotelio empiecen a adherirse a la pared endotelial. Aquí vemos, ¿no? Las dos características de la LDL. LDL mínimamente modificada o LDL oxidada, ¿no? Cualquiera de las dos presentaciones de esta molécula va a hacer que se empiecen a ser reconocidas como un antígeno. Entonces, hablábamos, ¿no? De que el endotelio va a empezar a expresar moléculas de adhesión, las cuales no expresa habitualmente, produce factores quimiotácticos para monocitos, como el factor quimiotáctico de monocitos tipo 1 o MCP tipo 1, ¿no? Y factores de crecimiento de la célula, que van a ser estímulos para atraer a los monocitos, los cuales se van a empezar a adherir a la pared endotelial. Y bueno, ante la presencia de los factores de riesgo, ¿no? Como diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, y de la oxidación o cambios de esta molécula o hidrólisis que está empezando a sufrir la LDL, va a disparar todos estos mecanismos, ¿no? Todo lo que dijimos, y los monocitos van a empezar a ser atraídos. Y bueno, hablando otra vez del estrés oxidativo, las diferentes especies reactivas de oxígeno o radicales libres, como el anión superóxido, el radical oxidrilo, el peróxido de hidrógeno, van a actuar sobre las LDL para empezar a oxidarlas. Y esto va a dar lugar a las LDL mínimamente modificadas o con oxidación avanzada que vemos en la imagen, ¿no? Inclusive hace que pierdan su ApoB, ¿no? Porque están modificando su estructura y hace que empiecen a ser reconocidas como un cuerpo extraño por las células inflamatorias. Es por eso que una vez modificada o con oxidación avanzada se convierten en antígenos. Si no suceden estos cambios, la LDL no va a ser reconocida por el macrófago.
¿Quedó más claro ahorita cómo se involucra el macrófago en este proceso? Sí, doctor. Ok. Este esquema ya lo vimos en la clase de disfunción y función endotelial. Las especies reactivas de oxígeno contra el óxido nítrico, ¿no? Sabemos de ya la producción fisiológica de óxido nítrico y su biodisponibilidad, producida por las fuerzas de rozamiento normales, ¿no? El endotelio, pues normalmente libera cierta cantidad basal de óxido nítrico a través de esta vía, de la L-arginina. Pero cuando hay estrés microoxidativo o estrés oxidativo, como lo conocemos habitualmente, pues hay predominio pues, de todos estos radicales libres que hacen que estas moléculas de LDL sean oxidadas o modificadas mínimamente. Bueno, esto es una representación pues, de la cadena de oxidación de las biomoléculas, ¿no? Sabemos que el estrés oxidativo o las especies reactivas de oxígeno, que son el ROS, van a actuar sobre lípidos, proteínas, sobre la glucosa también, inclusive actúa sobre el mismo DNA, ¿no? Y bueno, recordamos, ¿no? Que ya que hablamos de en la diabetes al actuar sobre la glucosa, las especies reactivas de oxígeno van a dar origen a los productos de glicación avanzada, ¿no? Los llamados AGEs. Y pues ya por oxidación, pues también se van a liberar aldehídos, lipoperóxidos y otras moléculas, ¿no? Resultado de este estrés oxidativo. Propiedades biológicas de las LDL oxidadas. Todas estas son características de una LDL que es modificada o oxidada. Son un factor quimiotáctico, como por ejemplo por liberación de sustancias como el factor quimioatrayente de monocitos tipo 1. 2, induce la expresión de moléculas de adhesión. 3, son un factor citotóxico, son capaces de generar apoptosis del endotelio. Inhibe la migración de monocitos y macrófagos, es decir, impide que ya una vez que están dentro de la íntima, impide que éstas salgan de ahí. Permite que entren, pero ya no permite que salgan. Promueve la diferenciación de monocitos a macrófagos. Promueve la agregación plaquetaria. Modulan en el macrófago la acción del factor nuclear kappa B, ¿no? Que es un factor nuclear que expresa genes de inflamación. Ok. El papel de los monocitos en la aterosclerosis, ¿no? Obviamente recordamos que antes que macrófago es un monocito, ¿no? Una vez expresadas las moléculas de adhesión, el monocito pues se adhiere, ¿no? Ocurre el proceso de adhesión vascular, la LDL oxidada promueve esa diferenciación de monocito a macrófago, empieza a expresar una serie de receptores, basurero o scavenger. Ya hemos hablado de estos receptores a nivel hepático, ¿no? Resulta que no solo el hígado tiene esos receptores scavenger para captar la LDL y ser capaz de eliminarla a través de la bilis, sino que también los macrófagos tienen estos receptores basurero o scavenger. Entonces, una vez que la LDL es mínimamente modificada o con oxidación avanzada, va a ser reconocida por estos receptores scavenger, que son los SR, los receptores que se encuentran ahí en la pared del macrófago, y empiezan a meter a la molécula de LDL al macrófago, porque reconoce por estos receptores scavenger a las moléculas de LDL. Sabemos que el hígado tiene la capacidad de regular su concentración de LDL, es decir, si aumenta la LDL en el hígado, pues el hígado no expresa receptores, ¿no? Y empieza a disminuir la síntesis de colesterol. El hígado puede regular el LDL, está en exceso, pero el macrófago no tiene esa capacidad, tiene los receptores, no tiene esa capacidad de inhibir la síntesis de colesterol o de no expresar esos receptores. Por lo tanto, el macrófago, una vez que se da este paso de fagocitosis de las LDL, este macrófago se convierte en célula espumosa. Lo tenemos como un macrófago cargado de lípidos. Y ese colesterol empieza a volverse tóxico para esa célula. La célula espumosa tiene la capacidad de favorecer más estrés oxidativo, de formar más citocinas
y de sintetizar unas sustancias llamadas metaloproteinasas, las que están abreviadas como MMP, son las metaloproteinasas, que su función es degradar a la colágena y grandes cantidades de factor tisular. El factor tisular, pues, es una de las sustancias más trombogénicas que existen, ¿no? ¿Qué pasa si este factor tisular se activa o se libera a la circulación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se degrada la matriz extracelular por efecto de las metaloproteinasas y ese factor tisular que se encuentra en la íntima es liberado a la circulación? ¿Qué pasaría? Puede causar trombos a nivel vascular. Favorece la formación de un trombo, ¿no? Y finalmente, el trombo que se produce en la circulación es el fenómeno inicial de los síndromes coronarios agudos, ¿no? La trombosis a nivel de la placa de ateroma condiciona un síndrome coronario agudo o una trombosis a cualquier otro nivel arterial, ¿no? Cerebral, periférico, etcétera. Entonces, eso es lo que produce el factor tisular, activar la cascada de coagulación e iniciar la formación de un trombo, como dijeron. ¿Qué pasa también con la célula espumosa? Decíamos que las LDL van a empezar a ser tóxicas para la célula espumosa. Entonces esta célula espumosa va a morir, es decir, hay apoptosis de células espumosas porque captó mucho colesterol. Y al morir la célula espumosa va a acumular colesterol en la íntima porque la célula se muere, se queda en la íntima, pero el colesterol que retuvo la célula espumosa se va a quedar en la íntima. Entonces, ¿qué pasa por la apoptosis progresiva de las células espumosas? Empieza a acumularse colesterol en la íntima y por lo tanto se va a empezar a formar de manera progresiva la placa de ateroma. Y bueno, este macrófago al procesar a la LDL como un antígeno, pues se lo presenta al linfocito, ¿no? Además de que no solamente empiezan a migrar más monocitos que se diferencian en macrófagos, sino que empiezan a migrar también los linfocitos. ¿Por qué? Porque el macrófago, al ser como una célula presentadora de antígeno, va a hacer que otras células diferentes empiecen a migrar también hacia la íntima. Hay algo que seguramente ya han de haber visto en su clase de inmunología, que, bueno, se refiere a los receptores Toll-like o los Toll-like receptors, ¿no? Vemos que el macrófago, como célula inflamatoria, también tiene estos tipos de receptores tipo Toll, ¿no? O Toll-like receptors, o TLR, ¿no? Son una gran familia de receptores. Principalmente tenemos como prototipo a los TLR2 y TLR4, ¿no? Son capaces de reconocer a los PAMs o patrones moleculares asociados a patógenos. Dentro de estos PAMs se encuentran la LDL oxidada, los lipopolisacáridos, por ejemplo, de las bacterias gram negativas, ¿no? O proteínas de choque térmico, etcétera, ¿no? Todos esos entran dentro del grupo de los PAMs. La LDL oxidada, pues, también es reconocida por los receptores tipo Toll que van a empezar a activar una serie de sinasas, ¿no? IAC, TRAF6, etcétera. Estas sinasas que se activan actúan sobre el factor nuclear kappa B, que es uno de tantos factores de transcripción que tenemos, ¿no? Que se encuentran generalmente inactivos en el citosol, en el citoplasma celular. La sinasa va a fosforilar al factor nuclear kappa B, entonces este factor se activa y va a traslocar hacia el núcleo, ¿no? En donde se inicia la decodificación de genes de respuesta inmune innata relacionados con la respuesta inflamatoria. ¿Y de qué se encargan esos genes? De producir más citocinas, ¿no? Como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas proinflamatorias, ¿no? O quimiosinas como la proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1, la interleucina 8, que sabemos que también es una quimiosina o molécula quimioatrayente, ¿no? Por lo tanto, estas citocinas proinflamatorias y quimiosinas liberadas van a favorecer la producción de más moléculas de adhesión, la proliferación de las células musculares lisas, la estimulación de fase de respuesta y la activación de respuesta inmune adaptativa, ¿no? En general, todo esto va a ser favorecido pues, por la expresión o por la
acción de las LDL oxidadas y otros patrones moleculares asociados a patógenos en los receptores tipo TOL. ¿Hasta aquí alguna duda al respecto? No, doctor. Ok. Bueno. Otra imagen descriptiva que representa la oxidación de las LDL y el comienzo de la inflamación, ¿no? Acordémonos que en general las LDL y oxidadas o mínimamente modificadas van a actuar como epítopos, ¿no? Epítopos, ¿no? Son captados por el macrófago, se convierte en una célula presentadora de antígenos y este se lo presenta a los linfocitos, que bueno, que se pueden diferenciar en linfocitos T, linfocitos B, y los linfocitos T diferenciarse en células plasmáticas y producir anticuerpos, ¿no? E incrementar la respuesta inflamatoria. Aquí es otra imagen representativa. Vemos cómo el endotelio por el proceso inflamatorio expresa moléculas de adhesión como la BCAM tipo 1. Los monocitos circulantes empiezan a migrar hacia la íntima, empiezan a diferenciar macrófagos, los cuales presentan receptores scavenger o receptores basurero, que reconocen a las moléculas de LDL, modificadas u oxidadas. Una vez que sucede la fagocitosis de las moléculas de LDL, estos macrófagos se convierten en células espumosas. Producen metaloproteinasas que degradan a la colágena, citocinas, que aumentan la inflamación, especies reactivas de oxígeno que favorecen el estrés oxidativo, y factor tisular que favorece la trombosis. ¿Ok? Entonces, aterosclerosis resume pues, en degradación de la matriz extracelular, inflamación, estrés oxidativo y favorece la aterotrombosis, ¿no? Otra imagen, ¿no? Otra vez vemos el mismo proceso, ¿no? Las LDL, sobre todo las densas y pequeñas, que son las que favorablemente ingresan a la íntima por su tamaño, se oxidan y son reconocidas por el macrófago. Se perpetúa la respuesta inflamatoria, la expresión de moléculas de adhesión, la migración de células musculares. Y pues aquí en general, pues las células musculares lisas que sabemos que se encuentran en la capa media empiezan a diferenciarse, a migrar hacia la íntima como fibroblastos, es decir, estas células musculares lisas migran, se convierten en fibroblastos y empiezan a formar un capuchón fibroso que intenta a toda costa proteger o darle cierto soporte estructural a la capa de ateroma, ¿no? Obviamente, entre más gruesa sea esta matriz extracelular que protege a la placa de ateroma, pues la placa va a ser más estable, ¿no? Pero entre más inflamación haya, más metaloproteinasas, esta capa estable se va a empezar a degradar. Esa capa delgadita, entre más delgada sea, más susceptible de romperse, de erosionarse y de producir un síndrome coronario agudo, ¿no? Depende mucho del tamaño de la placa fibrosa y el grado de protección que le dé al ateroma para que la placa sea estable o sea inestable. Ese es el sustrato pues, de la angina estable o de la angina inestable, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Vemos todo lo que influye, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales, ¿no? La hiperlipidemia, la hipertensión, el tabaquismo, estas toxinas, factores hemodinámicos, reacciones inmunes, virus, etcétera, ¿no? Que favorecen el daño o disfunción endotelial, del que tanto hemos hablado durante lo que va del curso. Por eso la importancia de ese tema. Y ahora más finalizando con la fisiopatología de la aterosclerosis, pues aquí habíamos hablado de que pues esa acumulación de lípidos en la íntima por muerte y apoptosis de los macrófagos o de las células espumosas que empiezan a retener cada vez más colesterol, se favorece el inicio de la placa, ¿no? Habíamos hablado que ese es el sustrato lo dividimos en dos tipos de placa, ¿no? La placa estable y la placa inestable o placa vulnerable, que es el mismo término que inestable, ¿no? Sabemos que la placa vulnerable va a dar origen a la ruptura de la placa y a los grandes síndromes coronarios agudos, ¿no? La angina inestable y el infarto agudo de miocardio.
resume que la aterosclerosis es un proceso inflamatorio, que la inflamación es un fenómeno que se desencadena por la agresión al endotelio, procesos infecciosos, factores de riesgo tradicionales como hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, etcétera, ¿no? Implica la acumulación y activación de diversas células que hemos mencionado, así como la transformación de diversas proteínas, citocinas, etcétera, ¿no? Comparamos el cuadrante superior izquierdo, derecho con el cuadrante inferior, ¿no? Vemos el grosor de la pared representado como matriz extracelular, esa capa azul que separa la circulación de la placa de ateroma, es lo que permite que una placa sea estable o inestable, ¿no? Entre más gruesa sea la placa, es más resistente y tiene menos tendencia a romperse. Por eso, aunque sea muy obstructiva, la placa estable generalmente pues solamente da dolor ante grandes esfuerzos, ¿no? Pero permanecen asintomáticos en reposo. En cambio, en la placa delgada, en la capa delgada, la placa es más vulnerable, ¿no? Esa placa ha sido más delgada producto de la degradación de la matriz extracelular, efecto de del aumento de las metaloproteinasas, de factores procoagulantes, de disminución de la colágena y disminución de las células musculares lisas. Es por eso que esta placa tiene más riesgo de romperse. Y una vez rota la placa, esos factores procoagulantes, entre los cuales se encuentra el factor tisular, se liberan a la circulación y ahí empieza a formarse el trombo. ¿Okay? ¿Alguna duda con la fisiopatología de la aterosclerosis? ¿O algún comentario que quieran hacer al respecto antes de que pasemos al siguiente tema? Así, doctor, le comentaba de la vía del remanente, que no, ves, nos decía que no tenía que ser no fagocitado, oxidado, porque pues, el remanente llevaba el receptor ApoE, que al entrar esa ApoE le funcionaba al macrófago como receptor y pues ya la podía fagocitar. Es Pero que realmente nada son más. varias rutas, ¿no? Y varias vías de señalización por el cuales finalmente la molécula de LDR va a ser reconocida por las células inflamatorias, ¿no? Pero pues ya dado este paso, ya dada la fagocitosis, obviamente, pues la célula se empieza a cargar de lípidos, no es capaz de depurarlo como el hígado y pues empieza a ser citotóxica la LDL para el macrófago y por lo tanto y genera esa acumulación progresiva. ¿Alguien más que iba a comentar algo? Antes de que se desconecte la clase y reanudemos. Mientras voy buscando la siguiente presentación. Entonces, en cuanto esto se desconecte, nos conectamos a la misma ponencia, ¿de acuerdo?
mencionaba que pues para que hubiera una buena perfusión de oxígeno, pues entraba lo que ya comentó el factor pulmonar, pero también debería haber una buena concentración y función tanto de la hemoglobina y pues que el paciente tenga unas arterias coronarias permeables. ¿Ok? De acuerdo. Muy bien, vamos a empezar con el tema entonces. Entonces, primero, definir el concepto de cardiopatía isquémica. Efectivamente, como realmente la cardiopatía isquémica la definimos o la entendemos como un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, ¿no? Así, de forma simple, entendemos la cardiopatía isquémica como un desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno del miocardio, ¿no? Es decir, básicamente se caracteriza por episodios de disconfort cardíaco, no siempre se manifiesta como dolor, a veces únicamente como disconfort, malestar u opresión, desencadenada por desequilibrio de aporte-demanda de oxígeno cardíaco causando hipoxia e isquemia, ¿sí? Entendemos con esto que cuando disminuye la oferta, es decir, el aporte de oxígeno, o aumentan las demandas, sin que incremente la oferta, se presenta la isquemia, ¿sí? ¿Qué situaciones pueden disminuir el aporte de oxígeno? Pues obviamente la aterosclerosis, los espasmos coronarios aún en ausencia de placas. ¿Y qué puede aumentar las demandas? Pues el ejercicio físico o si el corazón está hipertrófico y la hipertrofia miocárdica condiciona un incremento en las demandas. Generalmente, epidemiológicamente, pues la cardiopatía isquémica tiene una prevalencia que aumenta con la edad, ¿no? En ambos sexos. Por ejemplo, mujeres de 45 a 64 años, más o menos un 5 o un 7% de mujeres lo presentan, pero si entramos a un rango de 65 a 84 años, hasta un 10 a un 12% lo puede presentar, ¿no? En varones más o menos es similar, de 4 a 7% en 45 a 64 años, con incremento hasta el 12 a 14% en pacientes mayores de 65 años, ¿no? Esto generalmente está descrito desde la epidemiología de la guía de cardiopatía isquémica crónica del 2012, la cual fue actualizada en 2019. De hecho, al ratito les voy a enviar la guía para que la estén revisando. Y bueno, seguimos. Ok, entonces decimos, la prevalencia en hombres 1.5, mujeres 1.3%, el incremento con la edad. Por ejemplo, también en otra revisión de la, de la revista española menciona que 0.7% en pacientes de 40 a 49 años, es decir, pacientes relativamente jóvenes, pero con una prevalencia altísima en pacientes más de 70 años. ¿Cómo ha cambiado la epidemiología de la enfermedad a nivel mundial? Antes, las principales causas de muerte o de mortalidad eran pues las infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas, ¿no? Complicaciones por nacimiento pretérmino, enfermedad isquémica cardíaca, EBC, en ese orden, ¿no? EPOC. Pero, ¿cómo es que han ido cambiando las posiciones? Y obviamente por la mayor esperanza de vida, por los cambios en el estilo de vida, la cardiopatía isquémica pues ha escalado al primer lugar, ¿no? Por excelencia es la primera causa de muerte y mortalidad a nivel mundial, la enfermedad cardíaca isquémica, y es por eso la importancia de este tema. Aquí vemos, ¿no? Pues en general, disminución del aporte o incremento de las demandas, ¿no? Sabemos que pues en general la aterosclerosis acelerada o la obstrucción en la enfermedad arterial coronaria obstructiva pues es la principal causa, ¿no? De cardiopatía isquémica. Hay otras condiciones con síntomas similares que pues también van a disminuir el aporte, ¿no? Como una estenosis aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, es decir, enfermedades no coronarias que también condicionan disminución del aporte, ¿no? Síndrome X causado por disfunción endotelial o disfunción microvascular o enfermedad de la pequeña circulación de las arterias coronarias, ¿no? Incremento de la resistencia vascular coronaria,
esto entraría como causas cardíacas, ¿no? De disminución de aporte. Causas no cardíacas, pues hay muchas entidades, ¿no? Síndromes de hiperviscosidad, como leucemias, policitemias, trombocitosis, que causan una mayor viscosidad sanguínea, hipergamaglobulinemia, etcétera, ¿no? La anemia, pues, genera una disminución del aporte de oxígeno, no porque falte oxígeno, sino por alteración en su transporte, ¿no? Otras entidades que causan una diferencia arteriovenosa de oxígeno, como hipoxemia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Asma, fibrosis pulmonar, es decir, enfermedades pulmonares, ¿no? En pocas palabras. Y situaciones que incrementan, que no modifican, que no alteran el aporte, pero sí incrementan la demanda de oxígeno, ¿no? Taquicardias supraventriculares o ventriculares, condiciones de disminución o disfunción ventricular izquierda, ¿no? Que alteran, ahora sí que la presión o alteran la tensión de la pared, incrementan la poscarga, incrementan la contractilidad, ¿no? O presión o volumen al final, ¿no? De la diástole también. Todo eso se altera e incrementa las demandas. También otras entidades como disfunción tiroidea, fístulas arteriovenosas, condicionan el incremento en las demandas. Todo esto va a propiciar isquemia, molecularmente hablando, y clínicamente se va a manifestar como angina o como alguno de sus equivalentes, ¿no? Pues va a alterar, obviamente, pues, la bioquímica, pues, de la utilización del oxígeno en las células, ¿no? En este caso, enfocándonos a las células miocárdicas, ¿no? Que genera producción de aminas vasoactivas, liberación de radicales libres, ¿no? Alteraciones en la relajación celular, etcétera. Liberación de ácidos grasos libres, porque se altera la capacidad de utilización, pues, metabólica. Este esquema solamente nos permite entender, pues, cómo es el dolor clínico del origen isquémico. Sabemos que es un dolor que se origina en las fibras nerviosas simpáticas o se transmite por las fibras nerviosas simpáticas hasta los ganglios simpáticos situados entre el nivel C7 y T4, que es un dolor visceral, que también se refiere, es un dolor que también es referido a a estructuras somáticas a distancia, ¿no? Es decir, el dolor es en región precordial, pero por las células, las fibras nerviosas somáticas acompañantes, el dolor se puede manifestar, pues, a nivel del hombro, ¿no? A nivel de la mandíbula, a nivel del cuello, a nivel del brazo izquierdo, sobre todo en su cara interna, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el corazón y el brazo izquierdo tienen el mismo origen segmental, ¿no? Entonces, por eso es que el dolor cardíaco no siempre es localizado en precordio, sino que se puede irradiar. ¿Ok? El diagnóstico de una cardiopatía isquémica o de un síndrome coronario, que vamos a hablar primero de los crónicos. El diagnóstico es clínico, ¿no? Aquí tiene que ver con la semiología del dolor, ¿no? Es muy importante llevar a cabo una adecuada semiología del dolor, porque esto nos va a dar, pues, prácticamente el 80% del diagnóstico, ¿no? Por lo menos la mitad del diagnóstico es dada por un buen interrogatorio y una semiología minuciosa del síntoma. En este caso, enfocándonos primeramente al dolor, ¿no? Tenemos que preguntar el carácter del dolor, o sea, si es opresivo, si es lancinante, si es punzante, etcétera, ¿no? ¿Cuánto es la duración? No es lo mismo un dolor que solamente dura segundos, cuyo origen es poco probable que sea isquémico, a un dolor que dura 5 o 10 minutos, o que es un dolor prolongado mayor de 20 minutos, ¿no? La localización es importante en el área retroesternal o precordial, y además su irradiación, ¿no? Es importante siempre preguntar factores que lo modifican, que lo exacerban o que lo alivian, ¿no? Si se incrementa con el estrés físico o estrés emocional, con las comidas, o si se alivia con el reposo o con la administración de algún nitrato sublingual, ¿no? Isosorbide, nitroglicerina, etcétera, ¿sí? Entonces, enfocándonos a la localización e irradiación, ¿no? Precordio y además áreas en las que puede irradiar, puede manifestarse como una epigastralgia, como una irradiación a la espalda, o como una irradiación característica, ¿no? Al hombro y al brazo izquierdo, al cuello, inclusive a la mandíbula, ¿no?
¿no? Obviamente, ¿qué lo modifica? El estrés emocional, el estrés físico, el ejercicio, el frío, factores que lo modifican. Ok. Erika, ¿me puedes decir cuál es la clasificación clínica del dolor? Del dolor precordial. Sí, sí, ¿me escucho? Sí, te escuchas. Ah, ok, es que no se podía aprender. Leí que se podía clasificar en cardiovascular y... sí, sí, eso es la de cardiovascular y no cardiovascular. Hay una clasificación que el dolor es típico, atípico o no anginoso. Yo, doctor. Entonces es la de angina típica, que esta es la la que va a estar confirmada y va a tener tres características. Eh, Puede presentar un malestar retroesternal que va a tener una duración y un tipo característico. También puede estar causado por ejercicios o estrés emocional, como ya mencionó, y va a ceder ya sea con el reposo o con ayuda de algún medicamento. Y luego la angina típica eh, va a tener dos de las características que se mencionaron antes, y luego también el dolor torácico no cardíaco, que nada más va a cumplir una o ninguna de las características. Ujú. Ok, de acuerdo. Sí, esa es la clasificación que tienen que saber, ¿no? Para poder estratificar un dolor torácico, si es cardíaco o no lo es. Y en general, pues así es como viene, ¿no? Desde guías previas, desde la guía del 2013 se describe así, como una angina típica o confirmada, angina atípica o probable, y un dolor torácico no cardíaco o dolor no anginoso, que es sinónimo. Una angina típica debe cumplir esas tres características. Un malestar retroesternal de duración y tipo característicos o de naturaleza y duración típicas, ¿no? Es decir, un dolor que habitualmente suele ser menor de 5 minutos o de corta duración, ¿no? O sea, puede ser 5 o 10 minutos, retroesternal, opresivo, ¿no? Que puede o no acompañarse de irradiación, etcétera, ¿no? En general, todas esas características lo incluyen como un dolor de naturaleza y duración típicos o característicos. La segunda característica es que debe exacerbarse con el estrés físico, el ejercicio o el estrés emocional. Si el dolor se incrementa en estas condiciones, es un segundo criterio positivo. Y si el dolor cede fácilmente con el reposo o con la nitroglicerina sublingual o cualquier otro nitrato sublingual, este también es un criterio. Entonces, una angina típica es la que presenta las tres. Esa forzosamente debemos sospechar cardiopatía isquémica. Una angina atípica que no descarta un origen isquémico, de inclusive lo hace todavía probable, es que el dolor cumpla dos de esas características. A lo mejor un dolor de naturaleza típicos que sí cede con el esfuerzo, pero no calma con el reposo. Entonces ahí cumple dos de tres, ¿no? O a lo mejor es un dolor que sí incrementa con el esfuerzo y sí cede con el reposo, pero no es completamente característico, no es retroesternal, no es opresivo, a lo mejor lo refiere como una epigastralgia, ¿no? Entonces, puede ser una mezcla de dos de esas tres características. Y un dolor torácico no cardíaco o no anginoso es aquel que cumple una o ninguna de esas características. ¿De acuerdo? En general, así las definimos, ¿no? Una angina típica como una sensación torácica de opresión, pesadez, presión, quemazón, torsión. Así lo puede llegar a referir el paciente, ¿no? El dolor es irradiado, puede ser irradiado a hombros, a cuello, mandíbula, a epigastrio o cara interna del brazo. No siempre, a veces el paciente solo refiere la presión retroesternal sin irradiación, pero también es típico. Suele tener un inicio predecible y reproducible, la duración es variable de 3 a 15 minutos, pero habitualmente es un dolor de corta duración y alivia fácilmente con nitroglicerina o reposo. La angina atípica o el dolor no cardíaco suele tener otras características.
Suele ser un dolor pleurítico, puede ser un dolor pleurítico, agudo, punzante, pulsátil o asfixiante. Tener otras características que nos distorsionen el diagnóstico o que nos haga pensar en otra causa, como un dolor posicional, reproducible a la palpación, que nos hace pensar más en una costocondritis, inflamatorio o de irradiación variable, ¿no? El inicio suele ser impredecible, la duración es variable, puede ser desde segundos hasta un dolor prolongado que puede durar hasta días, ¿no? Y una respuesta variable a nitroglicerina puede o no responder parcialmente a los nitratos. ¿Alguna duda con las características del dolor? No, doctor. Ok. ¿Qué tenemos que revisar a la exploración física en un paciente con sospecha de angina o de dolor de origen isquémico? Es fundamental la exploración física. Es cierto que en muchos pacientes isquémicos la exploración física puede ser completamente normal, ¿no? Y como tal no hay datos específicos, ¿sí? Pero tenemos obligación de buscar otras comorbilidades presentes como anemia, ya que la anemia puede dar síntomas similares a una angina, fatiga, disnea, angina, etcétera, ¿no? Pero explorar datos, buscar datos de hipertensión o datos de daño orgánico que pues, sugieran pues, una mayor o que más fuertemente sea el diagnóstico, presencia o no de valvulopatías, ver si escuchamos algún soplo, que también puede condicionar por el bajo gasto síntomas anginosos o síntomas de bajo gasto, ¿no? Presencia o no de datos de cromocardiomopatía obstructiva hipertrófica, arritmias, sabemos que las taquiarritmias pueden modificar la demanda de oxígeno, enfermedades tiroideas que también pueden modificar la demanda, presencia de enfermedad renal, diabetes mellitus, como otros factores de riesgo que aumenten la probabilidad de que un dolor sea de origen cardíaco. Decíamos, no hay nada específico, pero hay que buscar esos datos. Ver si los síntomas son reproducibles. Si hay un dolor reproducible a la palpación, es decir, oprimes un espacio intercostal y el dolor se exacerba, esto tiene un alto valor predictivo negativo para que el dolor sea cardíaco. Si el dolor lo incrementan a la palpación dirigida de una unión costocondral, es casi un hecho que ese dolor no es cardíaco. Tiene un gran valor predictivo negativo esa característica clínica. Por eso, intencionadamente búsquenlo. Hay que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Pacientes con otras entidades causan un dolor similar a una isquemia, como un ERGE, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, alteraciones de la motilidad esofágica, espasmo esofágico difuso o espasmo en cascanueces, ¿no? Ambos alivian con nitratos, eso puede confundir el diagnóstico. Obviamente hay patología esofágica que mejora pues con la administración de magnesio, de aluminio magnesio, o se exacerba con las comidas, o mejora con inhibidores de bomba de protones. Hay datos que nos pueden más orientar a una causa esofágica, ¿no? Un paciente con un infarto inferior en pacientes diabéticos, es decir, habitualmente en los pacientes con infarto, los diabéticos pueden manifestarse de forma atípica o inclusive cursar de forma silente. Muchas veces un infarto inferior se manifiesta como una epigastralgia, como un dolor en la región epigástrica o en la boca del estómago, como le dicen los pacientes. Y eso confundirlo fácilmente con una enfermedad acidopéptica o con un cólico biliar, ¿no? Entonces, siempre es importante tomar la epigastralgia, no tomar a la ligera una epigastralgia en un paciente con riesgo cardiovascular, ¿no? Puede dar un dolor sordo con duración de 2 a 4 horas a nivel abdominal, ¿no? La costocondritis, que es un diagnóstico diferencial importante, que es una hipersensibilidad local en parrilla costal anterior, específicamente en las uniones costocondrales. Aquí cobra importancia la reproducción del dolor a la palpación para establecer un diagnóstico diferencial apropiado. Esos serían los principales. Realmente las causas del diagnóstico diferencial del dolor torácico son muchísimas. Causas cardíacas y extracardíacas, ¿no? Pulmonares, gastrointestinales, etcétera, ¿no? Un herpes zóster también, por ejemplo, puede dar un dolor, pero que es un dolor de características peculiares, ¿no?
Ok. Laura, ¿me escuchas? ¿Sí está conectada? No, creo que no. A ver. Ahí está. ¿Me Sí, escucha, doctor? sí te escucho, Laura. ¿Cómo se clasifica a la angina? O sea, de grado 1, de clase 1 a clase 4, por clase funcional, ¿cómo se clasifica la angina? En cuanto a grados de esfuerzo. Yo, doctor. Te escucho, Donaldo. Sí, bueno, la guía maneja que hay 4 grados y el primero es angina, solo con esfuerzo extenuante. Y la Ujú. descripción es una presencia de angina durante la actividad ordinaria, caminar o subir escaleras, extenuante, rápida o prolongada. El Ok. grado 2 es una angina con esfuerzo moderado. Y esta dice que es ligera a la limitación de la actividad habitual cuando se realiza con rapidez, después de las comidas, con frío, viento, estrés emocional o a la primera hora de la mañana, pero también al subir una cuesta o más de un piso de escaleras a paso normal o en condiciones normales. La grado 3 o angina con esfuerzo leve es dificultad para caminar 1 o 2 manzanas o subir un piso de escaleras a paso normal o condiciones normales. Y la grado 4 es una angina en reposo. No es necesario el esfuerzo para que se encadene esta angina. Ok, de acuerdo. La clasificación de angina se ha mencionado desde hace mucho tiempo y en general no ha cambiado. Es una clasificación vigente, que es la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología, en el cual se utilizan 4 grados de angina. No aplica para la disnea, por ejemplo, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, pero, o de la disnea si lo manejamos como equivalente a anginosa, pero en general la angina la clasificamos así. Habitualmente en la clase 1 de angina, la actividad física habitual, como caminar y subir escaleras, no produce angina, ¿no? Solamente aparece angina con el ejercicio extenuante, rápido o prolongado, y eso es lo único que presenta, que hace que desencadene la angina. En la clase 2 hay una ligera limitación de la actividad habitual. Suele aparecer angina al caminar o subir escaleras rápidamente, ¿no? O subir cuestas o con el ejercicio después de las comidas a temperaturas frías, con el estrés emocional o solamente durante las primeras horas después de despertarse. Habitualmente solamente tendría que haber angina si el paciente camina más de 2 manzanas, ¿no? Que lo entendemos como equivalente a más de 200 metros, ¿no? En terreno llano o subir más de un piso de escaleras a paso normal y en condiciones normales. Es más de 200 metros o más de un piso. La clase 3 representa una marcada limitación de la actividad física normal. La angina se presenta al caminar 1 o 2 manzanas en llano o un tramo de escaleras a velocidad normal y en condiciones normales. ¿Ok? Entonces, el paciente presenta angina si camina solamente un tramo de escaleras o si camina 1 o 2 cuadras. ¿Sí? Y en la clase 4 hay una incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin molestia. Los síntomas pueden estar presentes inclusive en reposo. Hay algo que cambió un poco en la guía del 2019 respecto a la del 2013. Esta era una tablita que existía en la guía previa. Es la llamada probabilidad pretest. Es decir, aquí solamente necesitábamos saber la edad del paciente y las características clínicas del dolor por la semiología, por el interrogatorio, para poder clasificar dentro de esta cuadrícula al paciente en probabilidad pretest. De acuerdo a la edad, al sexo del paciente y al dolor típico, atípico o no anginoso, podemos clasificar
en un porcentaje de probabilidad pretest que por sí solito, por porcentaje, nos dice qué tan probable es que el dolor sí sea cardíaco o sea isquémico. Si vemos, por ejemplo, tiene un poquito más de peso el síntoma en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, antes un hombre de 40 a 49 años, por el simple hecho de tener un dolor atípico, nos vamos a la segunda columna, atípico, tenía un 38% de probabilidad de un dolor isquémico. Y en la mujer, un dolor atípico da un valor mucho menor de 14. Esta cuadrícula y esta representación de colores solamente nos decía que si la probabilidad pretest era menor al 15%, es decir, los representados en cuadros blancos, que son prácticamente mujeres jóvenes con dolor atípico o dolor no anginoso, esa probabilidad baja nos hacía que ese dolor no nos sugería isquemia y a estos pacientes hay que buscarle descartar otras causas. Generalmente se puede ofrecer tratamiento sin más pruebas diagnósticas, pero ya dirigido a la causa sospechada, ¿no? Si la probabilidad pretest era de 15 a 65%, es decir, cuadrículas en color azul, todo lo que está en azul, que son la mayoría de los casos, a esos pacientes de cajón hay que hacerles por lo menos una prueba de esfuerzo, ¿no? Un electrocardiograma de ejercicio, o considerar alguna prueba, ¿no? Si la disponibilidad y el costo lo permitían, hacer alguna prueba no invasiva para isquemia, pero prueba de imagen. ¿Por qué? Porque tienen mayor sensibilidad y especificidad que la prueba de esfuerzo. En este caso, pruebas no invasivas para isquemia, ahí entran el ecocardiograma de estrés con dobutamina, el SPECT cardíaco o medicina nuclear, resonancia de estrés, etcétera, ¿no? El problema es el costo y la disponibilidad, pero de manera inicial considera la prueba de esfuerzo en este grupo. Los pacientes con probabilidad pretest de 66 a 85%, es decir, los de sombreado rosa o rojo tenue, estos pacientes se benefician definitivamente de una prueba no invasiva de imagen. A esos pacientes ni siquiera prueba de esfuerzo, directamente háganle una prueba de imagen para buscar isquemia y el territorio de la isquemia para el diagnóstico de enfermedad coronaria, ¿no? Y los pacientes con cuadrícula roja, es decir, por probabilidad pretest mayor de 85%, que ahí entraban en automático los hombres con dolor típico mayores de 70 años. En estos pacientes se asumía ya la presencia de enfermedad arterial coronaria y solamente había que proceder a estratificar o ver si el paciente podía ser inclusive candidato a una coronariografía directa, ¿no? Un cateterismo. Esto era antes, pero ha cambiado la guía. En la última revisión, la guía del 2019, nos dice que ahora no solamente disminuyeron notoriamente los porcentajes, ya no hay ningún paciente con probabilidad muy alta, así de pretest mayor de 85%, de inclusive ni siquiera más de 65%. En este caso, ya entran sombreados, se divide la probabilidad pretest en menor del 5%, del 5 al 15% o más del 15%, ¿sí? Y además no solamente entran los tres tipos de angina, sino que la disnea cobra cierto valor como síntoma atípico, sobre todo en mujeres, ¿no? Pero no obstante, en hombres también tiene su porcentaje de relevancia. Aquí entendemos como que las zonas que están en color azul, en color morado, es decir, pretest menor del 5%, estos pacientes generalmente pues hay que buscar otra causa, tienen una probabilidad de test realmente muy baja. Los pacientes que tienen un sombreado verde tenue, verde claro, es decir, del 10 al 15%, ¿sí? En ese grupo pueden considerar, digamos que después de una asesoría clínica, es decir, después de haber evaluado otras características clínicas de probabilidad, que aumente la probabilidad clínica, ver si el paciente le pueden o no solicitar una prueba de esfuerzo. En cambio, todo paciente que tenga una probabilidad pretest mayor del 15%, es decir, sombreado verde oscuro, son los que mejor se benefician de una prueba no invasiva. Desde una prueba de esfuerzo, les pueden pedir una prueba de esfuerzo inicial o una prueba de imagen si el medio y el costo de la disponibilidad lo permiten. Esto se va a desconectar. En cuanto nos desconectemos, nos volvemos a reconectar a la misma plática, por favor.
si tiene una mujer de 65 años con dolor típico, ya tiene una posibilidad del 16% de que sea isquémico. Esos pacientes que tienen más del 15% probabilidad pretest o PTP mayor de 15%, son los grupos que se benefician más de una prueba no invasiva. Si solo tienen prueba de esfuerzo, pídanle prueba de esfuerzo. Si pueden pedir otro estudio más sofisticado, pídanselo, ecoestrés o butamina, es medicina nuclear, etc. Pero busquen la isquemia, descártenle cardiopatía isquémica. Y si la prueba de esfuerzo sale o la prueba de estrés sale positiva, el paciente tiene que ir a cateterismo. Los sombreados de 5 a 15%, es decir, los sombreados en verde claro o verde tenue, son pacientes que tienen que buscar la presencia de otras características para que ese porcentaje aumente, y esos pacientes le pueden pedir una prueba de esfuerzo. Por ejemplo, una mujer de 45 años con dolor atípico, es decir, 6% de probabilidad de test, chequen si es diabética, hipertensa, fumadora, si tiene dislipidemias, ¿sí? Con que tenga esas características, ustedes tienen todo el derecho a pedir una prueba de esfuerzo para buscarle el dolor de origen isquémico, por el simple hecho de tener condiciones clínicas que aumenten esa probabilidad pretest, y ahorita vamos a mencionarlas. Es esta. Estas son las características que tienen que buscar en pacientes con probabilidad pretest del 5 al 15%. Si el paciente tiene probabilidad pretest más del 15%, no importa si tiene o no estas características, pídanle una prueba funcional para buscar isquemia. Pero si el paciente tiene de 5 a 15% de probabilidad pretest, chequen estas cuestiones. Arriba dice probabilidad pretest basada en la edad, sexo y la naturaleza de los síntomas, lo que checamos en la tablita anterior. De acuerdo a eso, van a buscar estas características que incrementan la probabilidad clínica o que la disminuyen, ¿no? O sea, muchas veces al paciente le piden una prueba de esfuerzo y sale normal, ¿no? O el paciente, como le pidieron un calcio coronario o una angiotomografía con score de calcio y salió calcio de 0, estos pacientes ya no le busquen más. Es decir, a estos pacientes, si le llegaron a pedir de inicio una prueba de esfuerzo, que dijeron, ok, le vamos a pedir una prueba de esfuerzo, salió negativa, salió normal. O le hicimos una tomografía, ya que gaste de una vez, ¿no? Su Agaston y score de calcio de 0, estos pacientes ya lo libraste de un cateterismo, le descartaste enfermedad coronaria, y pues estos ya no tiene caso proceder a más estudios. Por ejemplo, ya no le hagan un ecoestrés de butamina, ya no le hagan una medicina nuclear, porque ya por prueba de esfuerzo y score de calcio ya vieron que disminuyó la posibilidad. Pero si el paciente tiene factores de riesgo de enfermedad coronaria, como dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo o historia familiar de enfermedad coronaria prematura, es decir, familiar hombre con evento vascular, con enfermedad cardiovascular antes de los 55 años o familiar mujer antes de los 65, ese paciente tiene que someterlo a una prueba de estrés. ¿Ok? O si desde el electro en reposo observan ustedes cambios, es decir, ondas T negativas sugestivas de isquemia o cambios en el segmento ST, ¿no? O la presencia de ondas Q patológicas que sugieran un infarto antiguo, es decir, datos de isquemia, lesión o necrosis, ¿no? Ondas T negativas, que son cambios de isquemia. Alteraciones del segmento ST, que son datos sugestivos de lesión miocárdica, o presencia de ondas Q patológicas en derivaciones contiguas que sugieran necrosis. Si ustedes ven cambios en el electro en reposo, pídanle una prueba de esfuerzo o otro estudio si el costo lo permite. O si ustedes ya le hicieron, inclusive, le pidieron un ecocardiograma, y si observan disfunción del ventrículo izquierdo sugestiva de enfermedad arterial coronaria o alteraciones en la movilidad de la pared, pídanle una prueba de esfuerzo. O si el paciente ya le pidieron una prueba de esfuerzo y hay alteraciones anormales o dudosas, a lo mejor es un paciente con una prueba no del todo concluyente, pero que sigue sospechando isquemia, pídanle otro estudio funcional más sofisticado. O el simple hecho de que le hayan encontrado calcio coronario, desde un punto de calcio, solamente el calcio 0 te descarta enfermedad coronaria. A partir de calcio 1 ya tiene cierto valor sugestivo, pero el paciente que tiene que ir a cateterismo es el paciente que tiene score de calcio mayor de 400. Otros ponen corte de 300, pero un score de calcio más de 400 de una tomografía, ese paciente tiene que ir a cateterismo. ¿Sí? Entonces,
Esas características incrementan la probabilidad clínica en pacientes que tienen una probabilidad pretest por la cuadrícula pasada de 5 a 15%. ¿Ok? Doctor, entonces, podríamos hacer, si detectamos que el paciente tiene los síntomas, podríamos hacer directamente la prueba de esfuerzo y ya, por ejemplo, si tiene los factores, ¿sería necesario hacer las otras pruebas, lo del electrocardiograma en reposo y el ecocardiograma? Generalmente, si ustedes, lo que se sugiere es que si ustedes sospechan síntomas como de disfunción ventricular, o sea, por ejemplo, pídanle también su eco. Si solamente se quieren enfocar a lo mejor al dolor y el dolor les queda duda, puede ser atípico o típico, pídanle la prueba de esfuerzo, pero sobre todo en presencia, o sea, por eso siempre primero estratifiquen a su paciente en su probabilidad pretest. Todo paciente que entre en cuadrícula verde, oscuro, pídanle una prueba funcional, preferiblemente de imagen, pero si no tiene la posibilidad del paciente, su prueba de esfuerzo, de cajón, a todos los que tienen cuadrícula verde oscuro. Los de cuadrícula verde claro son los que son a los que le tienen que buscar estas características clínicas, electrocardiográficas o de apoyo por imagen de eco, etcétera, para ver si le piden o no la prueba de esfuerzo o el estudio funcional de imagen, el que pueda. Pero estos pacientes de probabilidad de 5 a 15% se consideran probabilidad pretest intermedia a baja. A estos pacientes sí les pueden pedir un estudio anatómico, es decir, a este grupo de 5 a 15 le pueden pedir su score de calcio. Si consideran que la probabilidad pretest del paciente es baja, es intermedia a baja, es decir, de 5 a 15%, a esos pacientes pueden pedirle un score de calcio o una angiotomografía coronaria porque este estudio tiene un alto valor predictivo negativo para enfermedad coronaria. Si la tomografía sale bien o el score de calcio de 0, prácticamente están descartando enfermedad coronaria y están haciendo como una coronariografía, pero no invasiva. Es como si estuvieran estudiando las coronarias, pero de una forma no invasiva, por TAC, en lugar de cateterismo. Muchos pacientes por esta maniobra es que se libran de mandar a cateterismo innecesariamente. Entonces, eso sí, tiene su costo la tomografía, pero el grupo que más se beneficia de la tomo es el grupo con probabilidad pretest intermedia baja, es decir, estos del 5 al 15%. Si el paciente tiene probabilidad pretest mayor del 15%, no le pidan tomografía, pídanle directamente un estudio funcional. ¿Sí me explico? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, doctor, gracias. Sí, para esto solamente requieren saber la edad del paciente, el sexo y las características del dolor. Después se van a las condiciones que aumentan la probabilidad clínica. En general, pacientes con probabilidad de test menor del 5%, estos tienen baja probabilidad de dolor isquémico. A ellos hay que buscarle causas alternas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo en orden? ¿Todo bien? Sí, doctor. Ok. Igual esta tablita estaba en la guía previa, nada más la puse como referencia, pero esta ya no es la actual. Porque antes aquí es donde se consideraba la probabilidad en menos de 15 a 85 o más de 85. Antes los pacientes con probabilidad alta de más de 85% pasaban directo a cateterismo con clase 1 nivel de evidencia de recomendación. Los de probabilidad intermedia podía pasarse pero con menor nivel de evidencia y en los pacientes con probabilidad baja de plano no estaba indicada, inclusive podía ser perjudicial la angiografía invasiva. Básicamente, aquí antes se consideraba que las pruebas funcionales eran el estudio ideal para todos los que tengan pretest mayor de 15. Ahí entra el eco de estrés, imagen nuclear, resonancia de estrés o perfusión por PET, o pruebas de imágenes combinadas o híbridas, pero en general, el grupo que más se beneficiaba de las pruebas funcionales eran los de probabilidad intermedia de 15 a 85%. Y prácticamente en los pacientes con probabilidad baja no estaba indicado pedir ningún estudio porque había que descartar otras causas. Ahora hay un grupo de probabilidad intermedia baja que es el de 5 a 15%, que eso sí
pueden considerar la prueba funcional de acuerdo a las características clínicas, ¿no? Esto era antes, ya no es así. ¿Qué hay que pedirles a todos los pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica? Pues su laboratorios, ¿no? Biometría hemática, tienen que buscar hemoglobina para ver que no tenga una anemia concomitante que explique parte de los síntomas, química sanguínea, glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, ¿no? Electrolitos séricos, lípidos, perfil de lípidos completo. Siempre pidan perfil de lípidos porque entre más alto el LDL, más probable que sea isquémico, ¿no? Hemoglobina glicada, ver si hay una diabetes concomitante. Función tiroidea, hay que evaluar la función tiroidea, también como descartar un factor exacerbante de una angina, ¿no? O un factor que aumente la demanda de oxígeno. Y así lo dice el laboratorio, ¿no? Generalmente, si el paciente tiene en la evaluación clínica una clínica sugestiva de inestabilidad clínica o de un síndrome coronario agudo, tienen que medir de manera repetitiva y seriada las troponinas, preferiblemente troponinas de alta sensibilidad o ultrasensibles, ¿no? Esto siempre es recomendada para evaluar la presencia de daño miocárdico asociado a un Zika. Obviamente, si el paciente le confirman un Zika, un síndrome, estamos hablando de los síndromes coronarios crónicos, pero si en la medición de troponinas le encuentran datos sucesivos de un síndrome coronario agudo, obviamente en ese momento procedemos a seguir el algoritmo de las guías de síndrome coronario agudo, que son otras guías diferentes. Y en el seguimiento, pues siempre es importante pedirle a todos los pacientes lo que ya dijimos. Recuento celular por biometría hemática, incluyendo hemoglobina, creatinina y estimación y medición de la función renal, ¿no? Perfil de lípidos completos que incluya siempre colesterol LDL, nunca omitan el colesterol LDL. Y además es recomendado para el screening de pacientes diabéticos tipo 2, obviamente su hemoglobina glucosilada, ¿no? Su glucosa en ayunas o su prueba de tolerancia a la glucosa 10 si es que es necesario, ¿no? Pero parte del screening de diabetes. El paciente diabético, pues su glucosa y su hemoglobina glucosilada, el diabético ya diagnosticado, ¿no? Y prueba de función tiroidea, ¿no? Para descartar algún desorden tiroideo. La placa de tórax generalmente no aporta información relevante, aunque siempre se solicita, ¿no? Es importante sobre todo y recomendado en pacientes con presentación atípica del dolor o con sospecha de enfermedad pulmonar, que piensen que la disnea, que el dolor torácico pueda tener un origen pulmonar o que el paciente pueda tener datos de falla cardíaca o como parte del diagnóstico diferencial del dolor torácico, ¿no? Obviamente, en presentación atípica o sospecha de enfermedad pulmonar, la clase es 1 y nivel de evidencia C. Puede ser considerada en pacientes que sospechan falla cardíaca, que tenga estertores, que tenga clínica de falla cardíaca, clase 2A, nivel de evidencia C. ¿Ok? Entonces, ahí puede tener su utilidad la placa, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en esta placa un ejemplo de un paciente con una disección aórtica. Muchas veces el diagnóstico diferencial del dolor cardíaco no se limita solamente a la isquemia. Hay otras causas cardíacas de dolor torácico, como una pericarditis, como una disección aórtica, pero la semiología ahí cobra un papel relevante. Ahí tenemos un paciente con una disección aórtica tipo A, pero debe ser compatible con la clínica, ¿no? Un dolor lancinante, como que le atraviesa una espada, o así lo refiere luego el paciente, de manera que es brusco, no es un incremento progresivo como en el dolor isquémico, sino que es un dolor abrupto y con mayor intensidad desde el comienzo. Entonces, así lo dice, ¿no? La guía. Placa de tórax se recomienda para pacientes con presentación atípica, signos o síntomas de falla cardíaca o sospecha de enfermedad pulmonar. Todo esto viene en la guía de la Sociedad Europea del 2019. Venía en inglés, pero yo les voy a pasar el archivo en español. Ya está en español. Hay que considerar, sobre todo en pacientes con probabilidad PETES mayor de 15%, pruebas funcionales, preferiblemente de imagen con esfuerzo, ¿no? Está la llamada banda sin fin, que es la prueba de esfuerzo tradicional encaminadora, o está el cicloergómetro, ¿no? En el cual se hace prueba de esfuerzo con una bicicleta, o estrés farmacológico, ¿no? Pacientes que no pueden hacer ejercicio
pues lo pueden someter a estrés farmacológico con dipiridamol, con dobutamina, ¿no? Habitualmente el eco con estrés, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el ecoestrés puede utilizar cualquiera de estos tres, ¿no? Banda, caminadora, bicicleta o cicloergómetro o fármacos. Esto en el ecoestrés. Y pues digo, dobutamina o inclusive dipiridamol, ¿no? Que es otro fármaco que también se puede utilizar para evaluar imagen con esfuerzo, ¿no? Ah, y otra cosa. Antes que el eco de estrés, en estos pacientes se puede considerar un eco transtorácico en reposo, ¿no? Primero el eco en reposo, que nos puede dar información útil. Generalmente, ¿en quiénes se recomienda el eco transtorácico? En todos los pacientes para excluir otras causas alternativas de angina, identificación de alteraciones regionales en la movilidad de la pared que sugieran enfermedad coronaria, si le encuentran hipocinesia o acinesia de algunos segmentos de la pared inferior, de la pared anterior, etcétera, eso sugiere que el paciente ya tuvo isquemia alguna vez. Medición de la FEBI para estratificación de riesgo, no es lo mismo uno con FEBI de 55 o uno con FEBI de 30, ¿no? Así como una evaluación de la función diastólica, ¿no? De la relajación. Se puede considerar inclusive, le digo, pruebas funcionales no invasivas de imagen o angiotomografía coronaria como test inicial para el diagnóstico de enfermedad coronaria, ¿no? En pacientes sintomáticas, ¿no? En pacientes en los que por pura clínica no se puede excluir la enfermedad coronaria. En los estudios iniciales siempre es importante su electro, ¿no? O sea, el electro no puede faltar. Me ha llegado a tocar en el IMSS que llegan pacientes referidos de primera vez de sus unidades de medicina familiar que no llegan con electro, que no llegan con perfil de lípidos. Entonces, siempre hagan lo adecuado, ¿no? Siempre pídanle su electro y pídanle los estudios complementarios necesarios. Debe pedirse su electro basal de 12 derivaciones. Nos permite evaluar o no la presencia de un infarto previo si hay ondas Q patológicas. Además de que nos permite comparar, ¿no? En un mismo paciente durante un cuadro evolutivo de dolor, ¿no? Es importante siempre tomarles un electro en el episodio doloroso e inmediatamente después. Obviamente existen situaciones en las, no necesariamente aterosclerosis, puede ser también a veces un dolor por vasoespasmo. La presencia de otros hallazgos pueden sugerir también enfermedad coronaria fuertemente, como un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha del haz de His, hipertrofia ventricular izquierda, arritmias, alteraciones de la conducción, etcétera, ¿no? Nos permite estratificar al paciente, ¿no? Entonces, todo paciente debe tomarse su electro, ¿no? Y también durante o inmediatamente después del episodio de dolor, sobre todo si se sospecha o es una clínica indicativa de un síndrome coronario, sobre todo de enfermedad arterial coronaria, ¿no? Sobre todo en los síndromes coronarios agudos, pero en general todo paciente con dolor torácico que sospeche en isquemia aguda o crónica, su electro. ¿Dudas hasta acá? Doctor Aquino, como, bueno, decía que se debe registrar los cambios electrocardiográficos especialmente o como de preferencia durante los episodios de dolor. En los pacientes, por ejemplo, que viven en comunidades alejadas o así, ¿se podría recomendar el uso de un Holter? De hecho, el Holter, justamente ahí viene dentro de los estudios iniciales, el Holter a considerarse sobre todo cuando se sospecha, por ejemplo, de angina vasoespástica, ¿no? O si se quiere buscar algún trastorno de ritmo concomitante, pues es la utilidad del Holter. Obviamente, si el paciente no tiene la posibilidad, si el paciente, muchas veces el paciente alejado, a veces no siempre es posible, o contar con el Holter, ¿no? Porque dependiendo del sitio donde estés, no siempre cuentas con un Holter. Entonces, pues si de plano no puedes colocar el Holter, pues el electro en reposo, ¿no? Obviamente, idealmente, si se puede monitorizar, pero hay indicaciones muy particulares para el Holter. Gracias, doctor. Entonces, pruebas con estrés, ¿no? Ya habíamos hablado del ecoestrés, que puede ser en banda, en cicloergómetro o por fármacos. En el caso de la prueba de esfuerzo, puede ser por banda sin fin o por cicloergómetro, con electro de monitorización electrocardiográfica de 12 derivaciones, ¿no?
Aquí lo que vamos a ver es, bueno, la probabilidad pretest de antes era de 15 a 65%, pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues obviamente si hay alteraciones en el ST mayor de 0.1 milivoltios o de duración de 0.6 a 0.08 segundos. Generalmente 15% de los pacientes presentan cambios en fase de recuperación, aún sin cambios en el ejercicio. Obviamente lo que se buscan es cambios electrocardiográficos en el ST o en la onda T con el ejercicio, pero algunos presentan cambios en fases de recuperación, cuando disminuyen ya la intensidad del ejercicio. Obviamente, hay importancia pues ahí con también con la presencia de otras cuestiones como un bloqueo de rama izquierda, un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Generalmente esta prueba tiene menor sensibilidad y menor especificidad en las mujeres, ¿sí? Entonces, generalmente si la probabilidad pretest es de 15 a 65%, pues ahí se recomienda el test de esfuerzo como test inicial, ¿no? Para establecer el diagnóstico de una angina crónica estable, ¿no? En pacientes con síntomas de angina y esa probabilidad intermedia, ¿no? Obviamente se puede considerar en pacientes que ya están en tratamiento para evaluar el control de los síntomas de isquemia, ¿no? Obviamente, esto dentro de los cambios, aquí se ven algunos cambios en las recomendaciones, ¿no? Obviamente, y el nivel de evidencia que se ha modificado, pero en general, pues la prueba de esfuerzo, pues es el test inicial, ¿no? Por costo y de economía y disponibilidad, aunque sí es cierto, su sensibilidad es baja. Realmente tiene especificidad es relativamente buena, pero su sensibilidad es baja, es hasta menor del 50%, 45% dicen algunos autores. La cardioresonancia es factible porque evalúa ventrículo izquierdo, la función ventricular, inclusive con una precisión mayor que el mismo eco. Tiene su utilidad en pacientes que tienen mala ventana ecocardiográfica. El problema es el costo, ¿no? O sea, es una prueba de estrés funcional muy, muy sensible y específica. El problema es su costo. Hablamos del Holter. Hay pacientes que pueden hacer isquemia durante la actividad física. Entonces, para este tipo de pacientes, sobre todo para pacientes que sospechan arritmias o presencia de vasoespasmo, es decir, no aterosclerosis, sino angina vasoespástica, o la llamada angina de Prince-Metal. Si sospechan angina de Prince-Metal o arritmias concomitantes, pueden hacer un monitoreo ambulatorio con Holter, porque muchas veces en el Holter se puede llegar a identificar cambios en el segmento ST, ¿sí? En ausencia de incremento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Holter tiene su utilidad, pero básicamente para búsqueda de arritmias o para descartar la búsqueda de angina vasoespástica o angina de Prince-Metal. En general, el teorema de Bayes dice que cuando la probabilidad es baja, una prueba negativa puede descartar la enfermedad, pero cuando menor es la probabilidad, mayor es la probabilidad de una prueba de dar un falso positivo. Tenemos como que un umbral de prueba y un umbral de tratamiento, ¿no? Aquí tenemos la cuestión de dividir a un paciente enfermo o sano como positivo o negativo para clasificarlos como falso positivo, falso negativo, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿no? En general, el paciente que se aproxima a 0% de probabilidad, obviamente no merece la pena hacer pruebas, ¿no? El paciente que está como en una probabilidad intermedia es el que hacen falta más pruebas para hacer el diagnóstico y tomar una decisión. El paciente que se acerca a un 100%, que nos da un diagnóstico completo, a ese paciente ya completamos tratamiento directamente, ¿no? Esto es lo importante que quería tocar con ustedes. Una enfermedad coronaria obstructiva se sospecha, se diagnostica ya con una probabilidad de test mayor del 85%. Esto se establecía con la clasificación de la guía pasada. En la guía previa ya lo más que puedes estratificar es probabilidad intermedia, a menos que tu probabilidad clínica te lo incremente, ¿no? Pero en general, la probabilidad lo estratificamos como menos de 5, de 5 a 15 o más de 15%, ¿no? En general, menos del 15% es más probable que tenga una aterosclerosis no obstructiva. De todas maneras, de acuerdo a la probabilidad clínica que incremente con la diabetes, la hipertensión y demás, a este paciente le van a pedir o no una prueba de estrés, una prueba funcional.
Y aquí están las sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad coronaria. La prueba de esfuerzo o electrocardiograma de ejercicio tiene una especificidad de 85 a 90, pero una sensibilidad baja de 45 a 50%. Si compara la prueba de esfuerzo con cualquier otra prueba funcional, cualquiera de las otras pruebas funcionales tienen mucho mayor sensibilidad. Por eso es preferible pedir una prueba de estrés si la economía lo permite y la disponibilidad del medio. Ecocardiograma de estrés con ejercicio, 80-85% de sensibilidad y 80-88% de especificidad. Un SPECT de estrés de ejercicio, una medicina nuclear, un ecoestrés con dobutamina, una resonancia magnética de estrés con dobutamina, ecocardiograma de estrés vasodilatador, por ejemplo, con dipiridamol, o SPECT de estrés vasodilatador con dipiridamol o con adenosina, medicina nuclear, ¿no? Resonancia magnética de estrés con vasodilatador. Vean su sensibilidad y especificidad. Es variable, pero sin duda son mejores. Por lo menos la sensibilidad es mejor que la prueba de esfuerzo. Y en algunos, sí, la sensibilidad, la especificidad sí es algo menor que la de la prueba de esfuerzo. O sea, aquí es cuando hay que tomar una decisión respecto a qué estudio le beneficia más, pero sobre todo cuál está disponible, ¿no? Así que, ¿cuál le haría? Pues el que tengan, ¿no? Y el que pueda. Estudios anatómicos como la angiotomografía coronaria, pues nos da una sensibilidad de 95 a 99% y una especificidad de 64 a 83, ¿no? También hay PECT, tomografía por emisión de positrones de estrés con vasodilatador, que también tiene una buena sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Aquí vemos, pues en general, la probabilidad clínica, conforme más se aproxima a 0 o se aproxima a 100, vemos cómo es la probabilidad diagnóstica, ¿no? De enfermedad coronaria de acuerdo al estudio que se solicite, ¿no? En general, eso también viene en la guía. Esto me lo voy a saltar. Y bueno. A ver, permítanme. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctor. Ok. Ya casi acabamos. No el tema, pero sí la clase. Ok. Aquí, ¿qué tenemos que, o qué algoritmo tenemos que aplicar para hacer un diagnóstico o una estrategia diagnóstica inicial para pacientes con angina o con sospecha de enfermedad coronaria? Como paso 1, tenemos que evaluar los síntomas, ¿no? Semiología. Antes que todo, semiología y realizar examen clínico, exploración física. Si el paciente tiene, en el paso 1, una clínica sugestiva de angina inestable, en ese momento nos olvidamos de esta guía y procedemos a aplicar la guía de síndromes coronarios agudos, en el cual el manejo va a ser diferente y el abordaje. Si desde el principio da una clínica sugestiva de un síndrome coronario agudo, pasamos a esa guía. Ok, si no hay clínica de angina inestable o de síndrome coronario agudo o de infarto, pasamos al siguiente paso, ¿no? Al paso número 2, en el cual tenemos que considerar las comorbilidades y la calidad de vida. Si por la edad del paciente es un paciente de 80 y tantos años, 90 años, o es un paciente con mala calidad de vida por otras comorbilidades, en el cual vemos que sería inútil una revascularización, ya sea por cateterismo o por cirugía, el paciente se va a quedar con tratamiento médico. Desde el principio podemos tomar una decisión de ahorrarle estudios innecesarios, o un paciente con alto riesgo de revascularizarse, pues el tratamiento va a ser médico, ¿no? El paso 3, o que si no tiene comorbilidades o calidad de vida que impidan
estudiarlo más a fondo, pasamos a hacerle los estudios. Electrocardiograma en reposo, bioquímica sanguínea, ¿ok? Placa de tórax a pacientes seleccionados, ecocardiografía en reposo. Aquí vemos, si la FEBI es menor del 50%, tenemos que pasar a otro abordaje, ¿no? Diferente, que se ve en la sección 4 de la guía. Si la FEBI es buena, si la FEBI es conservada, evaluamos la probabilidad pretest y clínica de la enfermedad coronaria. Evaluamos la clasificación, la tablita de la probabilidad de test y las condiciones clínicas que aumenten la probabilidad clínica. Si la causa del dolor torácico no es coronaria o por después de la evaluación sospechamos que no es coronaria, tratamos según proceda o investigamos otras causas. Si seguimos sospechando enfermedad isquémica, nos toca elegir otras herramientas diagnósticas, ¿no? Elegir el test, el estudio de isquemia o anatómico según la probabilidad clínica, las características y preferencias del paciente, la disponibilidad y la experiencia del centro, ¿sí? Pues podemos pedir angiotomografía coronaria como estudio anatómico o test de isquemia, ¿no? Preferiblemente estudio de imagen. Y de acuerdo a esto, pues ya vamos a ir pasando a la probabilidad muy alta o a necesidad de pasar a una angiografía invasiva o un cateterismo, ¿no? Tenemos que evaluar si la probabilidad clínica de enfermedad coronaria obstructiva es muy baja o muy alta, porque en base a eso vamos a determinar el estudio apropiado a pedir, si anatómico o funcional, ¿no? Y en el paso 6 vamos a elegir el tratamiento adecuado según los síntomas o el riesgo de eventos cardiovasculares, ¿no? Existen poblaciones especiales que tenemos que tomar en cuenta que no siempre van a tener un dolor típico. Es más, muchos de estos pacientes pueden tener un dolor atípico o tener un síntoma equivalente y no tener angina. Estos pacientes pueden manifestarse con disnea o sobre todo sin angina característica o típica, ¿no? Este grupo especial hay que tomarlo en cuenta. Las mujeres, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica y los pacientes ancianos o de la tercera edad pueden dar síntomas atípicos o no dar angina. Y aún así, podemos tener en ellos la sospecha de enfermedad coronaria obstructiva. Y en estos pacientes no hay que tomar a la ligera la ausencia de dolor, y que tengan, por ejemplo, disnea, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar pendiente del tratamiento, vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aquí lo importante es pues ya conocemos más o menos el fundamento de la angina crónica estable, ¿no? En general, esto está en la guía de síndromes coronarios crónicos del 2019, actualizada de la guía del 2013, y las voy a mandar en un momento más, para que la vayan revisando. Esa guía y la de los síndromes coronarios agudos. ¿Dudas hasta acá? ¿O preguntas? No, doctor, ninguna. Ok. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Nos veríamos el día hasta el miércoles, ¿no? Porque van a ser feriados el lunes y el martes, ¿no? Sí. Entonces nos vemos el miércoles a las 7 de la mañana. Tienen mucho tiempo para estudiar. Les voy a mandar las guías, tanto de angina crónica como de síndromes coronarios agudos, para que las revisen. Sí, doctor, gracias. Nos vemos el miércoles, entonces. Hasta luego, doctor, que Hasta tenga un luego. buen día.